Jennie Kim, también conocida simplemente como Jennie, es una popular idol de K-pop de 29 años conocida por ser cantante, rapera y bailarina del grupo Blackpink y por ser un icono de moda y un ejemplo a seguir para algunos jóvenes idols y trainees dentro de la industria. También tal vez la conozcas por su participación en la serie de HBO The Idol de 2023, en donde tuvo un pequeño papel de actor junto a The Weeknd y Lily Rose e interpretó la canción One of the Girls junto a esos artistas también, o por su canción Like Jennie, que se ha hecho viral en TikTok recientemente. Según Wikipedia, su padre es dueño de un hospital y su madre es accionista de la compañía JEM, una empresa surcoreana que produce shows de televisión, series, películas y musicales. También organizan eventos como KCON y ofrecen servicios de streaming a través de plataformas como TVN. Jennie estudió en Nueva Zelanda desde los 9 años en la Escuela Internacional Waikowhai en Auckland y vivió con una familia de acogida desde el 2005 hasta el 2010. También estudió en la escuela secundaria ACG Partner College, donde estudió inglés y fue transferida posteriormente. Guarden esta información porque será relevante para más adelante. A lo largo de su carrera, desde que debutó junto a su grupo en 2016, ha sido blanco de hate principalmente por algunos fans de sus compañeras de grupo que piensan que es la favorita de YG Entertainment, la empresa de K-pop que creó el grupo, debido a que fue la primera a la que debutaron en solitario y porque en general parecía que la empresa trataba con preferencia. También otras razones por las que recibió hate fue por su vida amorosa, cosa que si llevan algún tiempo siguiendo a algún grupo, este es el pan de cada día para todo hay, desafortunadamente. En general, las razones por las que le suelen tirar hate son bastante tontas, al igual que los rumores que han generado los haters sobre ella, y creo que eso es algo que tanto sus fans como cualquier K-popper promedio concluyen. Pero hay un rumor del que pocos saben y que nunca ha sido desmentido por YG o la misma Jennie. Un rumor que data desde antes de que incluso ella debutara en Blackpink y del cual hay muy poca información. Pero afortunadamente aquí estoy yo para comentarles de qué se trata y para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Todo esto comenzó a raíz de este video publicado por YG el 30 de agosto del 2012, un video en el cual la empresa presentaba a Jennie como una de sus trainees y sus habilidades de rap. El video en general tuvo una buena acogida por los fans de la empresa, pero días después, más específicamente el 1 de septiembre del mismo año, una persona realizó la siguiente publicación en Napalm, una comunidad coreana en internet. Jennie nació en 1996 y yo nací en 1995, así que estuvimos en el mismo año escolar en Nueva Zelanda. Ella se fue a estudiar en Nueva Zelanda en la escuela primaria y asistió al ACG Partner College en Nueva Zelanda durante la escuela media y secundaria. Luego regresó a Corea y se unió a YG. Ella ya era hermosa en ese momento, no creo que se haya hecho cirugía plástica. Su cara es igual ahora que entonces. Cuando yo fui a estudiar en 2010, estuvimos en la misma clase. En ese momento acababa de regresar de Corea y no hablaba bien inglés. Jen y sus amigos extranjeros me acosaban y me hacían bullying. En ese momento pensé incluso en suicidarme. Recientemente ha habido mucha controversia sobre el bullying en T-ara, pero creo que Jennie fue mucho peor. Su personalidad es del tipo que piensa que debe hacer lo que quiere y obtener lo que quiere. Ella ignoraba a los estudiantes coreanos que no hablaban inglés y les lanzaba basura, jugo y pelotas intencionalmente. Es gracioso que la chica que solía acosar a otros niños ahora esté tratando de convertirse en una celebridad. Cuando la vi en la TV no creía sus rumores sobre las celebridades, pero después de experimentarlo personalmente entiendo a qué se refiere. Si no tienes dinero no tienes fama, pero la gente dice que es porque es hermosa. No me importa si la gente difunde rumores sobre ella, solo quiero que las personas sepan cómo es ella realmente. Incluso Jennie tiene un historial de acosar y hacer bullying a estudiantes coreanos en Nueva Zelanda. Esto es 100% verdad, sin exageraciones. Seguido de esto, el autor o la autora de la publicación añadió fotos del anuario con la foto de Jennie. Antes de realizar la publicación en Napalm, alguien, aparentemente el autor de la publicación, también había publicado algo al respecto en su blog personal ese mismo día. Normalmente no escucho música coreana, pero me gustan las canciones de los artistas de YG porque son confiables.
Siempre he tenido interés en los grupos de chicas de K-pop, especialmente en 21 y la filosofía de gestión de Jang Kyushu. Hace 5 años, cuando estudiaba en Nueva Zelanda, supe que Jennie también estaba estudiando allí, y resultó que estuvimos en la misma escuela. Me di cuenta de que Jennie era alguien con una mentalidad fuerte y una personalidad dominante, incluso cuando era una persona normal. No sé si eso es bueno o malo, pero parece que Jennie tiene una personalidad que necesita controlar todo a su alrededor y no tiene paciencia con los demás. No quiero hablar mal de ella, pero parece que tiene una personalidad difícil. De todos modos, me enteré de que Jennie iba a debutar con este nuevo grupo y me sorprendió. Siempre he tenido confianza en YG porque creo que seleccionan a los mejores talentos y los entrenan bien, pero ahora parece que no es así. Vi un video de Jennie rapeando y me pareció que no tenía talento. Me pregunto si el video fue filtrado o si YG lo publicó intencionalmente. Me decepcionó ver que no había mejorado después de 2 años de entrenamiento. Ahora que lo pienso, creo que YG ya no es la misma agencia que solía ser. Si este grupo debuta, estoy seguro de que habrá rumores de conflictos y problemas internos. Me da pena por los demás miembros que tendrán que trabajar con Jennie durante al menos 5 años. En fin, creo que los rumores y las controversias que rodean a los ídolos de K-pop suelen tener algo de verdad detrás. Espero que la gente no se sorprenda demasiado cuando surjan problemas con el grupo. Debajo del blog, algunas personas no tardaron en responderles. ¿Acaso viviste en casa de alguien en Nueva Zelanda? Yo todavía vivo allí desde hace unos 4 años. Jennie era así incluso en ese momento. Me parece que la gente cambia un poco cuando estudia en el extranjero, pero parece que Jennie sigue siendo la misma. Estuvimos en la misma escuela y clase y pensé que me iba a volver loca. Es gracioso. Parece que hay muchas personas que viven en Nueva Zelanda y piensan que eso les da algún tipo de estatus, pero leyendo este post parece que Jennie sigue siendo la misma niña problemática de antes. Llegué aquí después de buscar en línea. Parece que estuviste en Partner College, ¿verdad? Recuerdo que mi hermano menor también asistió a esa escuela y recibimos un anuario al final del año. Creo que te vi en el anuario. Hoy en día parece que hay un gran revuelo en torno a esto, y alguien que conozco que asistió a Partner College y luego se cambió a otra escuela me contactó y me dijo que eras tú. Me sorprendió mucho. Ahora hay una foto de prueba en el anuario y hay un gran revuelo en torno a esto. Solo me parece interesante. Poco después, otro internauta escribió una publicación en Panmate defendiendo a Jennie, adjuntando también fotos del anuario de ACG Partner College y señalando detalles del relato de la supuesta víctima que le parecían sospechosos. Hay muchos rumores en Naipan sobre Jennie, como que era una Indian, una persona problemática o que tenía un mal comportamiento. No entiendo por qué la gente la está criticando tanto antes de que incluso haya debutado. La gente la está criticando mucho solo porque subió una foto de su anuario. Gente que la critique y la persona que subió la foto. ¿Qué harían si Jennie no fuera una Indian en Nueva Zelanda? ¿Cómo sabían tanto sobre Jennie si ni siquiera estaban en la misma clase? La persona que subió la foto, Lee Ji-ae, dijo que estuvo en la misma clase que Jennie en 2010, pero Jennie estaba en la clase 10CRA y Lee Ji-ae estaba en la clase 10BRR. Entonces, ¿qué significa eso de estar en la misma clase? Si lo que estoy diciendo es falso, entonces Lee Ji-ae debería proporcionar pruebas. Si la gente que critica a Jennie y Lee Ji-ae quieren pruebas, las proporcionaré. Así nadie se atreverá a venir a Panmate. Voy a proporcionar pruebas. Empecemos con el anuario de graduación de 2010 de la escuela ACG, donde Jennie y Lee Ji-ae aparecen. No sabía que Napalm tenía una función de edición de fotos. He ocultado las caras y nombres de los estudiantes por respeto. Como dije, Jennie estaba en la clase 10CRA. Lee Ji dijo que fue víctima de acoso en 2010 cuando estaba en ACG, pero no aparece en la clase 10CRA. ¿Cómo es eso posible? Dijeron que estaban en la misma clase. Si estoy equivocado, por favor proporcionen pruebas del anuario de graduación del 2010 de ACG. Seguido de esto, el autor de la primera publicación realizó una respuesta negando ser el autor de la publicación en aquel blog y la persona a la cual se refería es fan de la idol. No soy Lee Ji-ae, no asisto a Partner College actualmente. No acusen a personas inocentes que asisten a Partner. No es algo de lo que presumir ser víctima de acoso y es un pasado que prefiero olvidar. Solo quería hablar sobre ello porque siento que es muy injusto. Algunas personas que asisten a Partner me están pidiendo que elimine el post porque se sienten acusadas injustamente, pero yo no asisto a Partner ahora. Por favor, no sospechen de personas inocentes. No soy una de ellas. Asistí a una escuela diferente y nací en 1995. Me duele ver que sospechen de esas personas. Me gustaría revelar mi identidad y mi rostro, pero no quiero causar problemas a mis familiares. Las personas mencionadas en este post no soy yo.
Me disculpo con ella. Debido a este problema en Nueva Zelanda, tuve que llamar a mis padres y decirles que quería regresar a Corea y cambiar de escuela. Finalmente hablé con mi profesor de estudiantes internacionales y me cambiaron de clase. Me siento frustrada porque no me creen. ¿Quién me compensará por mi difícil experiencia en el extranjero? Algunas personas dicen que Jenny es una Ilkin, pero nunca mencioné eso. No sé por qué se está difundiendo ese rumor. Me piden que revele mi identidad y mi sitio web, pero no soy la víctima porque tengo que sufrir de nuevo. Algunas personas dicen que este es un rumor sin fundamentos. ¿Qué pruebas tienen para decir eso? No tengo tiempo para difundir rumores. Pensé mucho antes de publicar esto. No entiendo por qué no me creen. Esto es muy injusto. Tarde o temprano la naturaleza de una persona se revelará. No hay humo sin fuego. Si piden pruebas, ¿cómo puedo proporcionar más pruebas de que fui víctima? No puedo grabarlo en video o algo como eso. Me siento muy frustrada. Al día siguiente, el 2 de septiembre, en la sección de comentarios de la respuesta del autor del post original, otro supuesto ex compañero de Jenny, bajo el nombre de usuario Hola, soy Bunil, confirmó las acusaciones de bullying. Hola, soy un estudiante que asistió a ICG Partner College desde el 7º hasta el 9º año. Ahora estoy en otra escuela. Recuerdo que Jenny era una estudiante un año mayor que yo. También recuerdo que llevaba brackets en ese momento. Tenía amigos en Facebook, pero un día desapareció su cuenta y no pensé mucho en ello. Pero ahora resulta que debutó en YG. Es increíble. En ese momento Jenny era muy hermosa, como una muñeca. Su piel era morena. Conozco a algunos de sus amigos y sé que tenía un amigo coreano cercano. El hermano menor de una amiga cercana a Jenny estaba en mi clase. Aunque no éramos cercanos debido a la diferencia de edad, recuerdo que Jenny llevaba faldas cortas y era un poco distante. Me parece que se llevaba bien con los chicos y molestaba a otros estudiantes coreanos. De todos modos, es sorprendente verla ahora. Todavía tengo mi boletín de calificaciones de ICG y sigo en contacto con algunos amigos que hice allí a través de Facebook. Si necesitan pruebas, puedo proporcionarlas. No soy de esas personas que difunden rumores falsos sobre otros. Todavía estoy estudiando en Nueva Zelanda. Me cambié de escuela porque ICG tenía una mala reputación y estaba llena de estudiantes que no se tomaban en serio los estudios. Era como si la escuela fuera una mezcla de Corea y no Corea, con estudiantes que se reunían en grupos, se insultaban, se maquillaban y dormían en clase. Al principio pensé que era imposible, pero parece que la realidad es más sorprendente de lo que imaginaba. De nuevo, las respuestas no se hicieron esperar. Chica, yo salí de ICG y no había uniforme. ¿De qué estás hablando sobre faldas cortas? Entonces todas las chicas que llevan faldas cortas en la calle son delincuentes. ICG tiene un uniforme escolar. Los seniors no llevan uniforme, así que aquí una foto del uniforme escolar de ICG con la fecha 2009. Incluso Bunil, el autor del comentario principal, respondió lo siguiente. ICG sí tiene uniforme de pantalones y falda negra con un detalle triangular en el medio. En la foto de prueba que subiste, Jenny lleva el uniforme. Los seniors de ICG llevan ropa casual y en el 13º año de ICG Partner College no se usa uniforme. ICG Partner College tiene 2 edificios, uno para los estudiantes del 7º y 8º año y otro para el resto de los estudiantes. La escuela terminaba a las 3:15 p.m. Todavía tengo mi agenda de ICG y recuerdo que el edificio principal estaba ubicado en 2 Titotic Street. Cuando entrabas a la entrada principal, veías la recepción y había muchos ascensores, pero solo los profesores podían usarlos con sus tarjetas especiales. Recuerdo que los estudiantes de primaria terminaban a las 2:45 p.m. y no les permitían irse a casa solos si no tenían un adulto acompañante. Me duele que me hables de manera despectiva y me insultes. No sabes nada, así que mejor cállate. Además, la estudiante Jenny se fue a Corea antes de que yo me cambiara de escuela. Recuerdo que se despidió de sus amigos y subió una foto a Facebook. Durante un tiempo estuve en contacto con sus amigos, pero ahora quiero revelar los nombres reales de las personas involucradas. Casi todos sus amigos eran extranjeros, excepto una amiga coreana cercana. Recuerdo que Jenny tenía fama de ser un poco desagradable entre los coreanos. Un día, en la cafetería de ICG, estaba buscando a un amigo y le pregunté a Jenny en inglés dónde estaba, y ella me miró fijamente y me dijo de forma despectiva, ¿por qué estás buscando a ese tipo? Desde ese momento pensé que era un poco intimidante. Puedo describir el interior de la escuela si es necesario. Aunque me cambié de escuela, todavía vivo cerca, a unos 10 o 15 minutos a pie. Si es necesario, puedo tomar fotos de la escuela. Tengo muchas pruebas. Espero que no sigan difundiendo rumores falsos ni fingiendo ser inocentes en la TV. Como alguien que la conocía bien, puedo decir que Jenny es realmente sin límites.
Cuando vine a Corea y estaba en la escuela, ocasionalmente nos comunicábamos por teléfono, pero parece que hubo algunos problemas con su pasado y ahora ya no tengo nada que ver con ella. Esta persona adjuntó una imagen de su boleta de calificaciones con su nombre real, edad y Facebook, y al verificar esta información resultó ser verídica. Después de esto, surgieron amigos de aquel entonces en el extranjero de Jennie defendiéndola. Rachel Jane escribió lo siguiente en una captura de pantalla de YouTube en donde compartía el envío That XXX de G-Dragon en donde salía Jennie. Esto es genial, Jennie. Jennie no es una matona, yo era amiga de Jennie y ella vivía en mi casa. Ella es la chica más amable del mundo. El rumor de acoso es solo un rumor. Otra persona también publicó una captura de pantalla con lo siguiente. Ajá, juro que todos mis anónimos son sobre Jennie. Fue muy buena amiga hace unos años, pero se mudó a Corea en 2010 para entrar en el negocio de la música y el baile. Le está yendo bien y creo que llegará lejos. No puedo dar ninguna información personal, lo siento. Y hasta aquí logré encontrar sobre este tema de aquel entonces. Según otras fuentes que consulté, al final las personas que escribieron las publicaciones en Napalm y el post en aquel blog las borraron, y al parecer es verdad porque no las encontré por ninguna parte. Los fans de Jennie y YG dicen que las borraron porque eran acusaciones falsas, mientras que los detractores de ella ya dicen que fue porque los fans denunciaron las publicaciones e hicieron que fueran borradas. Independientemente de cuáles hayan sido las razones, este es un tema que resurge cada cierto tiempo en línea, pero no suele obtener mucha atención. Lo más reciente sobre este tema es otro testimonio del 2016 de otra supuesta víctima junto a algunas imágenes que adjuntó. No sé cómo empezar este texto. La primera vez que escuché sobre Jennie fue cuando YG Entertainment anunció que iba a lanzar un nuevo grupo de chicas. En ese momento, alguien publicó en Napalm sobre la verdadera naturaleza de Jennie, y muchas personas pensaron que era solo envidia y la mayoría de ellos no lo creyeron. Y si escribo algo como eso, esas personas con dinero lo eliminarán como si nada, y Jennie Kim continuará con sus actividades sin importarle. Así que es inútil. Pero estoy escribiendo esto para desahogar mi frustración. Creo que las otras víctimas y yo sentimos la misma frustración y desconcierto después de ver el video musical de Blackpink hace unos días. Cuando era joven me sentía enojada y frustrada por lo que me pasó. Pero ahora entiendo que muchos adolescentes pasan por momentos difíciles. Entiendo cosas como intimidar a alguien, salir con amigos geniales y famosos, beber y fumar. Sin embargo, lo que Jennie hizo fue diferente. Ella era como una banana. Es un término usado para referirse a una persona que, cuando sale con amigos extranjeros en un país extranjero, olvida que también es asiático y menosprecia y acosa a sus compatriotas asiáticos. Es porque es blanco por dentro y amarillo por fuera. Al principio mis padres me enviaron a ICG Burn College porque pensaron que sería un lugar seguro y con menos acosos, ya que era una escuela privada y una escuela famosa en Auckland, Nueva Zelanda. Al principio ni siquiera sabía que existía una niña llamada Kim Benny y salí con amigos coreanos para adaptarme. Me costó mucho adaptarme a la vida en esta escuela. En esta escuela sucedieron muchas cosas. Como esta escuela es privada, había muchos niños de todo tipo, incluidos niños extranjeros que aspiraban a tener una relación, niños que ya estaban en una banda y niños que eran modelos. El mayor estrés para mí fue el racismo del profesor a cargo de los estudiantes internacionales. Atrapaban a los coreanos sin ningún motivo y los expulsaban uno por uno. La razón por la que hablo de este profesor quedará más clara a medida que sigas leyendo. La primera vez que conocí a Jennie fue cuando mi escuela estaba conectada a una escuela secundaria y una escuela intermedia. Durante la hora del almuerzo, a los estudiantes de secundaria se les permitía quedarse en la cafetería de la escuela, pero los estudiantes de secundaria tenían que ir al parque de la escuela para pasar la hora del almuerzo, excepto los días de lluvia. Así que ese día almorcé en el parque con un amigo y luego, cuando llegó la hora, estaba caminando por el parque hacia la escuela cuando recibí un golpe en la cabeza con una pelota de rugby. Me sorprendí tanto que me di la vuelta y vi a Jennie y a su traviesa amiga acercándose a una chica que parecía coreana. Se reían de mí y decían cosas como no sabe hablar inglés. Nuestra primera conversación fue cuando le pregunté por qué me había tirado la pelota a la cabeza, pero ella me respondió en inglés y se reía de mí y yo no sabía hablar inglés. Como el inglés tiene un acento sarcástico igual que el coreano, pensé que estaba siendo sarcástica, así que le dije que hablara en coreano que era coreana, pero ella simplemente me golpeó en el hombro, se rió como si nada hubiera pasado y se fue. Yo estaba muy enojada, pero fui a la cafetería porque era la hora del almuerzo. Después del almuerzo, hubo un breve momento para
tomar una merienda y pasó lo mismo, pero en ese momento podía estar en la cafetería de la escuela, así que fui. Como Kim Jong estaba allí, me acerqué nuevamente a ella y le hablé, pero no me podía escuchar porque hacía demasiada calor, así que me dijo que fuera al baño a hablar con ella. La amiga modelo de Kim Jenny y varios de sus amigos vinieron al baño conmigo. Kim Jenny puso una expresión muy triste e intimidada, tratando de hacerme ver como una mala persona allí. Los amigos de Jenny vieron la expresión de Jenny y luego comenzaron a insultarme y me gritaron que dejara a Jenny en paz y sacaron a Jenny de allí. Salí. Había otra chica coreana en el grupo de Jenny. Ella era muy amable. Al día siguiente se disculpó y dijo que lo hacía en nombre de Jenny, así que simplemente lo dejé ir. Recuerdo muchos comportamientos desagradables. Los amigos de Kim Jenny, los chicos, nos golpeaban en el hombro, empujaban por las escaleras y nos maldecían al pasar. Pero lo ignoramos porque no hablábamos nada de inglés. El segundo incidente ocurrió en el Burger King, cerca de nuestra escuela. Después de la escuela, la mayoría de los estudiantes de nuestra escuela van allí a pedir hamburguesas y charlar. Fui a Burger King con coreanos, pedimos nuestras hamburguesas y cuando las recibimos y estábamos a punto de sentarnos, Jenny, Kim y sus amigos estaban allí también. Así que simplemente los ignoré y me senté. Mientras comíamos, tiraron las verduras y las patatas fritas de la hamburguesa sobre nuestra mesa. ¿Sabes lo que se siente cuando te golpean en la cabeza con patatas fritas y verduras mientras estás comiendo? Empezamos a decir malas palabras en coreano. Dejamos salir toda la ira que habíamos estado conteniendo. Puede que suene gracioso, pero en ese momento no tenía confianza en el inglés, así que simplemente dije palabrotas en coreano. Nos insultaban fingiendo hablar en coreano. Kim Jenny también se reía disimuladamente hablando en coreano. Mientras Kim Jenny y sus amigas hablaban de algo, uno de los amigos de Kim Jenny, un hombre coreano, se levantó, salió del Burger King y se llevó el número de matrícula del auto. Y no sé de dónde lo sacó, pero nos amenazó con él. Éramos muy amigos del chico indio del Burger King, así que él ya había visto cómo nos trataban Jenny Kim y sus amigos, así que echó a Jenny Kim y a sus amigos. Nos sentimos heridos, no teníamos a nadie con quien hablar, así que tomamos una decisión y al día siguiente fuimos al asesor de estudiantes internacionales y le explicamos en un inglés deficiente lo que había sucedido el día anterior, pero en lugar de ayudarnos, nos dijo que era culpa de nosotros por no ser lo suficientemente amables con los extranjeros. Me sentí muy frustrada y enojada. Estábamos comiendo juntos como un grupo de coreanos y la persona que nos sacó y nos dijo que llamáramos a nuestros padres y amenazó con expulsarnos por cosas tan pequeñas. Dijo que no era la gran cosa cuando los extranjeros y los coreanos que hablaban bien inglés intimidaban a los estudiantes asiáticos. Pero ¿qué es eso? Como nuestra escuela es privada y famosa por no hacer bullying, supongo que tenían miedo de que si castigaban a esos niños, otros extranjeros lo verían y se lo dirían a sus padres, lo que arruinaría la imagen de la escuela. Me sentí muy agraviada, enojada y molesta, pero lo soporté. Unos días después, volví a sufrir acoso. En la cafetería de nuestra escuela había cámaras de seguridad instaladas por todas partes, así que ya habíamos asustado a esos niños diciendo que ya le habíamos dicho al subdirector, el maestro a cargo de los estudiantes internacionales, así que pensamos que deberían de parar ahora. Pero mientras comíamos, Kim Jenny le susurró algo a un chico. Luego, el niño trajo un gran bote de basura y lo colocó al lado de nuestra mesa. No le dimos mucha importancia. Pensamos que simplemente estaban tratando de actuar amablemente y hacer que fuera más fácil para nosotros tirar la basura. Pero empezaron a fingir tirar la basura de su mesa al bote de basura mientras en realidad nos la tiraban a nosotros. Todos los niños se reían y pensaban en cómo podían atormentarnos, como si fueran asesinos, de diversas maneras. Después de que Kim Jenny se fue de repente, nadie nos molestó más. Kim Jenny nos bromeó sobre muchas cosas. Ella nos dijo, sus pechos son pequeños. Ella se agarraba a los pechos y decía, no, deberían ser así. Ella se refería a nosotras como las coreanas de pechos pequeños que no quieren hablar con extranjeros. Ella también es coreana. Realmente no entiendo cómo puede obligar a los extranjeros a hacerles esto a sus compatriotas coreanos. No importaba lo joven que fuera y cómo todos toman el camino equivocado al menos una vez. Ella era coreana y hacerle eso a un coreano todavía me duele. Aún tengo solo un amigo extranjero, aunque vivo en el extranjero. Por eso, tengo la mentalidad de que los extranjeros dan miedo y que todos los extranjeros odian a los coreanos, así que les tengo miedo a todos ellos. Si Kim Jenny saliera con coreanos y los intimidara, lo creería. Ella era muy joven y tal vez debe estar arrepintiéndose mucho ahora.
Una niña que solía menospreciar a Corea y tratar a los coreanos como perros, ahora se fue a Corea y se convirtió en una cantante coreana con las conexiones de su madre. Ahora, cuando veo a Jennie en la televisión, me siento muy incómoda y me pregunto cómo puede ser tan hipócrita. Me duele pensar que Jennie puede haber lastimado a muchas personas más, y me preocupa que su fama aumente y cause más daño. Espero que mi historia pueda servir de algo y que las personas puedan entender lo que realmente pasó. Gracias por leer este largo texto. Y bueno, esas serían todas las acusaciones en cuestión. Y en resumen, los argumentos de los fans de la idol para desacreditar los testimonios de las supuestas víctimas son: primero, que las fotos de Jennie y sus amigos occidentales juntos no pueden considerarse evidencia de acoso a los asiáticos, además de que ella también tiene fotos saliendo con asiáticos. 2. Las fotos descargadas que se pueden encontrar fácilmente buscando en Google no pueden usarse como evidencia de acoso. Y 3. Que antes de pedir una explicación a Jennie, primero se debería demostrar si el rumor es cierto. Dejaré en la descripción del video una publicación en la que un fan explica más a fondo estos puntos. Ok, honestamente este asunto, si hablo objetivamente, podría ser un 50-50, podría ser tanto falso como verdad. Por una parte, estas acusaciones podrían ser simplemente falsas. En los años recientes hemos visto muchas acusaciones como estas que resultaron ser falsas. Por ejemplo, lo sucedido con Kim Garam y toda aquella epidemia que hubo de acusar a prácticamente media industria del K-pop de haber hecho bullying. Pero por otra parte, es una verdad irrefutable que realmente no conocemos en ningún aspecto a ninguna de las figuras públicas que seguimos, mucho menos a los idols de K-pop. Las figuras públicas solo enseñan una parte de su vida y una parte de su personalidad, y por supuesto que no sabemos cada detalle de sus vidas. Pero en el caso de que estas acusaciones sean verdaderas, jugando a ser un poco el abogado del diablo, y si las cuentas no me fallan, en aquel entonces ella tenía aproximadamente entre 9 y 14 años. Era bastante joven, a esta edad se pueden hacer muchas cosas cuestionables para tratar de encajar, y en el caso de que sea verdad, tal vez ese fue el caso de ella. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que lo que presuntamente hizo haya estado bien. Es comprensible, pero no justificable. Pero al final del día, la verdad sobre este tema es algo que solo saben las personas que escribieron las acusaciones y Jennie. Pero esto es todo por mi parte. ¿Qué opinan ustedes? Bye.